Una vez más los saludo con la paz del Señor. Y allí en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1 y verso 2, vamos a leer sentaditos, vamos a leer esos dos versículos de manera unánime, lo vamos a leer y lo vamos a hacer a la voz de tres. 1, 2, 3. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la sierra, esfuérzate y sé hombre. Miren, este capítulo nos presenta a David en sus últimos días. ¿Qué hace David? Llama a su hijo. Él tenía muchos hijos, pero llamó a su hijo Salomón, porque Salomón iba a ser aquel que iba a sucederlo al rey David en su lugar. Iba a ser el nuevo rey. Lo llama para darle consejos de vida. Y habló sobre algo que es una verdad para cada uno de nosotros. Hace un rato la toqué. ¿Qué le dijo? Que todos seguimos un mismo camino en este mundo. ¿Cuál es ese camino? La ley de la vida nos dice que todos los seres humanos en este mundo, ¿qué nos dicen? Vamos a nacer, vamos a crecer y tal vez un día, o no tal vez, sino que un día vamos a morir. Es por eso que el Señor dejó su palabra. Dejó en su palabra ¿qué? Consejos maravillosos para que podamos caminar en el camino que todos llevamos en este mundo. Pero ¿cómo lo llevemos? Con alegría, lo llevemos en bendición, para que el final de nuestros días sean días en que uno pueda decir: lo que Dios tenía preparado, lo que Dios tenía dispuesto para mí, se hizo realidad. Es maravilloso que usted y yo podamos decir, como dijo un hombre al final de sus días: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de la vida, la cual el Dios, el juez justo, me dará a mí, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. En esta mañana quiero que reflexionemos en algunos pasajes de la Biblia para que nosotros podamos entender que Dios ha dejado consejos de Dios para cada etapa de la vida. En primer lugar, a la luz de las Escrituras o en las Escrituras, usted va a encontrar maravillosos consejos para niños, para adolescentes y para jóvenes. Porque la primera etapa de la vida es algo muy importante. Tenemos que recibir los mejores consejos, consejos para sembrar lo bueno para nuestro futuro. Esos consejos nos van a permitir cosechar las bendiciones en las siguientes etapas de nuestra vida, porque estos consejos vienen de parte de nuestro Dios. Mire algunos de los consejos, un versículo muy conocido. Para que no avancemos, pero para que usted lo tenga, es el que está en Eclesiastés 12:1. Dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Mire, es un consejo tal vez muy conocido, muy fácil, pero que muchos no lo ponen por obra. Acuérdate. En otras palabras, busca a Dios. ¿Cuándo? En tu niñez y en tu juventud. Porque las personas que se olvidan de Dios en el tiempo de su juventud, posiblemente pensarán en Él cuando ya sea demasiado tarde, cuando tal vez tengan una vida enredada, una vida destruida por los vicios, una vida frustrada por las malas decisiones. El día de ayer tuvimos la visita de unos jóvenes de la ciudad de Cuenca, porque no sé si aquí los muchachos participaron, pero en Cuenca la primera semana de este mes se hizo una colonia vacacional, donde niños, adolescentes, preadolescentes participaron. Y creo que se les entregaba algo al final, algo que les iba a servir para los estudios, un material didáctico. Iban a tener un tiempo de alabanza, de oración, etcétera, etcétera. Creo que fue una semana en la ciudad de Cuenca. Ellos vinieron aquí a participar, reunimos aquí a algunos niños. Se les habló de Cristo. ¡Qué bueno! Pero el deber de ustedes
seamos niños, seamos adolescentes, seamos jóvenes, es de buscar a Dios. Buscar a Dios. A veces en estas vacaciones uno se levanta y a veces se levanta tarde. Y entiendo porque en los días de clase hay que levantarse temprano y tantas cosas. Pero a veces uno se levanta y ahí dice, bueno, voy a servirme el desayuno. Y a veces otros se vuelven a la cama. O ¿qué hacen otros? Prenden la tele, el internet, se ponen a jugar videos. Y no le digo que no se podría hacer eso, pero en cierta medida, analizando bien las cosas. Pero ¿no deberíamos ir primeramente a buscar de Dios? ¿No deberíamos abrir las Escrituras? Tener un tiempo de oración, entender. Dice el Salmo 90, enséñanos a contar nuestros días, que traigan al corazón sabiduría. Hoy hay gente, y mayormente estoy hablando de jóvenes, niños, adolescentes, que pasan 10, 12 horas frente a un monitor de una pantalla, una televisión, o mayormente hoy la computadora, las redes sociales, los videojuegos. Y eso, a la larga, hace daño. Lo puede llevar por un camino de destrucción. Vuelven a las personas antisociales. ¿Qué otro consejo Dios da para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes? Yo les voy a leer lo que dice Efesios capítulo 6, verso 1 al verso 3. Dice así en Efesios 6, del 1 al 3. Mire, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Mire, esto es justo. Hoy el mundo quiere justicia, pues empieza desde familia. ¿Cómo? Que los hijos obedezcan en el Señor, no en su manera de pensar, sino conforme como Dios enseña. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Mira, aquí viene la promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todo niño, todo joven tiene que comprender que una de las mejores inversiones para su futuro está en obedecer y en honrar a sus padres. Y hago énfasis en las primeras palabras. Hijos, obedecen en el Señor. ¿Por qué? Porque, ¿y si el padre fue un mal padre? ¿Tengo que obedecerlo si lo que él me dice es algo bueno? Aunque sea un mal padre, tengo que obedecerlo. Si lo que me pide está de acuerdo a lo que la palabra del Señor me enseña. Porque hoy lamentablemente, ya mismo vamos a tocar una palabra para los padres, para los adultos, pero hoy lamentablemente cada vez hay más malos padres que buenos padres. ¿Pero por qué? Porque cuando esos que hoy son padres eran niños, no recibieron este consejo. Entonces, ¿qué pasó? Han vivido una vida alejada de Dios. ¿Cómo pueden ser buenos padres? Hoy, ¿cuál es el pensamiento de los jóvenes de esta generación? Que cuando ellos tengan un día una pareja, ni siquiera están pensando en la idea de casarse, porque el matrimonio ya parece algo obsoleto, algo inservible. Otra cosa que están pensando los jóvenes de esta generación: si yo me llego a casar, o yo llego a formar un hogar, o a tener una mujer o un marido, como ellos lo digan, no voy a tener hijos. Y si tengo, adopto. Mire, hoy que hacen muchas parejas, en vez de tener hijos, tienen perros, gatos, loros, conejos y un pocotón de animales más. Y no digo que no es bueno tener una mascota, puede tenerla, pero las mascotas son mascotas. Los animales siguen siendo animales. Uno le puede tener cariño, uno le puede tener cierto afecto, pero un animal no es un ser humano, no reemplaza a un hijo, no es un hijo. Hoy la gente se está llenando de todas estas cosas. Estamos viendo a lo bueno como malo y a lo malo como bueno.
Hoy la gente está peleando, la misma gente que está peleando por los derechos de los animales, también está luchando porque si una mujer quiere, mañana ella, si decide abortar un hijo, que lo aborte. En otras palabras, más importante es la vida de un animal que la vida de un ser humano. ¿Pero por qué? Porque los hombres dejaron a Dios y se fueron en su vano conocimiento. Jóvenes, niños, adolescentes, obedezcan a Dios. ¿Cómo? Honrando a sus padres. Obedecer, honrar a los padres es una garantía de Dios para que nos vaya bien en cada etapa de nuestra vida que tenemos por delante. Usted y yo debemos comprender que obedecer a nuestros padres, honrarlos a pesar de sus errores, es un acto de obediencia primeramente para con nuestro Dios. Y la obediencia produce bendición para nuestras vidas. Pero ¿qué otro consejo Dios da para la niñez, para la adolescencia, para la juventud? Mire lo que nos dice Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Estas fueron palabras de Salomón, aquel joven que David le dijo, mira, voy a seguir el camino de todos los hombres. Mire lo que dice capítulo 1 de Proverbios, el verso 10. Si alguien tiene que dé lectura. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Mire, y mire lo que dice el verso 15. Hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas. En otras palabras, apártese ¿de quién? De las malas amistades. Por eso es que los jóvenes tienen que tener mucho cuidado, y en esto tienen que ver los padres. Los padres tienen que mirar, saber qué es lo que los chicos están viendo, las amistades en sus redes sociales. Oiga, vivimos tiempos peligrosos. Hoy por medio de las redes sociales y con tanta gente que nos topamos, están cargadas de tantas cosas depravadas, de malos hábitos. ¿Qué puede dar un niño que vive en un hogar disfuncional? Ese niño no puede dar nada. Ese niño necesita de algo. Y lo que necesita primeramente es a Cristo. Y si usted tiene no digo que, sé que mi amigo, sé que mi compañero de clases, sus padres son drogadictos. No me voy a hacer amigo de él, no. Pero no voy a dejar que él influya en mi vida. Sino que si yo puedo, voy a hablarle de Cristo. Por lo que ese muchacho, esa familia necesita es a Cristo. Pero si yo me junto con esta clase de amistades, y si estas amistades me están llevando por un camino que a Dios le desagrada, el consejo es apártate. Apártate. No se deje influenciar. Las malas amistades nunca lo van a llevar por un buen camino. Las malas amistades no edifican. Las malas amistades son una estrategia de Satanás para destrucción de nuestro futuro. Y hay otro consejo. Yo creo que hay múltiples consejos, pero estos son algunos que he rescatado. Está en Eclesiastés 3:1, dice, todo tiene su tiempo. Hoy los niños, los adolescentes, los jóvenes, ya quieren ser adultos. Pregúntele a un adulto lo que quisiera ser. Quisiera ser niño. En otras palabras, ustedes disfruten su niñez conforme las Escrituras. Aprovechen su niñez. Están en vacaciones, pueden descansar un poquito más. Pero eso no significa que no hay responsabilidades. ¿Por qué cree que los adultos no quieren ser niños? Porque tienen demasiadas responsabilidades. Y yo creo que ya un joven, un adolescente, un niño, tal vez de unos 10 años, ¿usted no cree que puede limpiar su cuarto? ¿No puede lavar su ropita? Puede.
Sobre todo buscar de Dios, como vimos al principio, buscar primeramente, es el primer consejo. Buscar de Dios, honrar a padres, apartarse de malas amistades y debemos no correr, sino que debemos entender que todo tiene su tiempo. Dios tiene muchas cosas de bendición para la vida de un niño. Pero en el tiempo correcto, en el tiempo apropiado. Dios no quiere que nosotros seamos personas amargadas. Quiere que en su niñez, que en su adolescencia, usted disfrute alegría, que no haya amargura. Dice Eclesiastés 11, el verso 1. Ahí también tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Eclesiastés 11, el verso 1. Dice así: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, mire, lo hallarás. Echa tu pan sobre las aguas. Si usted vive el momento de ahora, a su tiempo usted va a ver el fruto. Si usted hoy, y eso le pasa a todas las personas, le pido a Dios que tengo un problema, ya queremos que Dios al instante nos solucione. Déjelo que Dios actúe en su tiempo. Señor, yo quisiera hacer esto. Como le dije hace un rato, ponga sus planes, sus sueños, sus proyectos. Señor, a mí me gustaría ser tal vez un arquitecto, un licenciado, un abogado o lo que sea. Pero Señor, que se haga tu voluntad. Y si esto es tu voluntad, que esto sea para un propósito. Una persona puede estudiar, alcanzar una carrera, sí, pero que sea con un propósito. Bueno, si mañana yo soy un profesional para hacer de bien a los demás, pero sobre todo para mis padres ser de qué, de sustento, de ayuda. Y si mañana el hombre va a formar un hogar, tiene que entender, quiero que entiendas esto, que es el hombre el principal proveedor en el hogar. La mujer, no digo que no estudie, pero la mujer tiene que estudiar. Si ella estudia, se prepara, y antes de decir voy a hacer una carrera, tanto hombre como mujer, doble los pies, doble las rodillas y pídale dirección a Dios. Señor, ¿será que tú quieres que yo sea un profesional? Si una mujer ella debe entender que el día que se casen, ella está bajo la sujeción de su marido. No es primero la profesión y luego el hogar. Por eso es que hay muchos hogares que se destruyen. No. El marido es el principal proveedor. Ahora, el marido, buscando dirección de Dios, puede decir a la mujer: mujer, apóyame. Tú eres una profesional, apóyame con tu conocimiento. Trabaja. Pero no descuidemos algo que es muy importante. Uno, nuestra relación con Dios. Y dos, nuestra relación matrimonial. Por eso, uno tiene que buscar siempre la dirección de Dios. Pero además de que hay consejos para la niñez, para la juventud, hay consejos para los adultos. Un día los que hoy son niños, adolescentes, jóvenes, llegarán a ser adultos. Entonces los consejos también son para ustedes. Y para los que hoy son adultos, para que los ejerzan. La edad adulta es la etapa tal vez más larga en nuestra vida. Es donde tomamos las decisiones que marcan. Hoy podríamos decir que la adultez comienza como cuando se dice la mayoría de la edad. Está todavía en la juventud, pero es un adulto joven. Uno llega a los 18 años y ¿qué muchos dicen? Bueno, ya tengo los 18 años, ahora sí puedo hacer lo que yo quiera. No es así. No. Llega a la mayoría de edad es para que usted tome más responsabilidades y actúe ya no como un niño. Pablo decía, cuando yo era un niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Número 1. Sigue siendo lo mismo que el consejo para un niño. Procure que Dios siempre sea la prioridad número 1 de su vida. Muchos llegan. Hoy es algo lamentablemente muy común en muchas iglesias evangélicas. Niños, jóvenes, adolescentes que iban a la iglesia, que iban a los cultos, que iban a la escuela dominical, que usted los veía cantando, alabando a Dios.
llegaron a la juventud, llegaron a la adultez inicial y ya no los ven en la iglesia. No, es que tengo que estudiar. Sí, nadie te está diciendo que no estudies, que no te prepares en la voluntad de Dios. Pero el Señor dijo, buscar primeramente el reino de Dios. Hoy muchos adultos dicen, no es que tengo que trabajar. Como les digo, no significa que no hay que trabajar. Pero hermanos, siempre la prioridad debe ser buscar el reino. En la edad adulta nos llenamos de afanes, tenemos trabajo, estudio, tenemos matrimonio, hijos, y muchas veces no tenemos tiempo para Dios, pero Dios es la clave de nuestra bendición. Eso es prioridad. Los adultos que tienen familia, ¿cuál es el consejo que deben de cuidar, de valorar a su familia? Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Sirviendo, Gálatas que diga, estoy en Efesios, Gálatas 6, verso 7, dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que sembremos en el corazón de nuestra familia, principalmente en el corazón de los hijos, es lo que se va a cosechar en la vejez. Tenemos que poner en práctica aquella regla de oro que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Con la misma vara que medimos, seremos medidos. Los padres tienen el deber de disciplinar a sus hijos. Pero disciplina no significa violencia. Disciplina significa, en primer lugar, enseñanza, instrucción, ejemplo, amor. Cuando aún se discipline de una manera física, ese castigo físico tiene que estar marcado por el amor. Pero tiene que ser impuesto. Porque hoy lamentablemente la disciplina, el castigo físico se lo tiene como cosa obsoleta. Cuando Proverbios dice, instruye al niño en su camino. Cuando Proverbios nos enseña, lo castigarás con vara. Pero no dice, le darás patazos, le darás puñetes, lo insultarás, lo humillarás, lo castigarás con vara. ¿Cuándo? Cuando sea necesario. Y no puede haber castigo si no hay instrucción. No puede haber castigo si no hay cuidado. No puede haber castigo si uno está haciendo también muchas cosas que a veces, como dice la palabra del Señor, que a veces muchos padres provocan a ira a sus hijos. No. Por eso es que uno tiene que tomar la prioridad número 1 como el eje en toda etapa de su vida. Buscar primeramente el reino de Dios. Pero además, ¿qué tienen que hacer los adultos? Cuidar de su salud. La Biblia dice que debemos de cuidar nuestra salud. Mire lo que nos dice Eclesiastés 2:25. Mire, Eclesiastés capítulo 2, el verso 25 dice, y vamos a leer desde el verso 24. Mire, no hay cosa mejor para el hombre sino que come y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Pero, ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Usted y yo también tenemos que cuidar de nuestro cuerpo. Porque recuérdense lo que hace un rato les dije. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esto habla de cosas que tienen que ver con la salud. Usted tiene que saber, usted puede comer de todo, y ya no estamos como en la ley que estos alimentos, pero si usted sabe que, por ejemplo, si usted toma, qué sé yo,
come una fruta por la noche, toma leche por la noche, toma café por la noche, usted ve que su cuerpo reacciona de una manera negativa, no lo vuelva a hacer. Si usted va a donde el doctor y el doctor le dice, mire, mi amigo, mi amiga, hemos visto que los niveles del azúcar, no es que está con diabetes, pero están cada vez más altos, que los triglicéridos, que esto, que aquí, reduzca. Si usted puede hacer ejercicio, hágalo. Mantenga una vida sana. Por eso es que un creyente, a veces nos preguntan, oiga, ¿y por qué un creyente no puede tomar, no puede fumar, no puede hacer esto? Oiga, es tan lógico. Hoy, ¿qué dicen en las cajas de cigarrillos? Te compra una caja de cigarrillos, ¿qué le dice allí? Más que prohibido fumar, le dice, el cigarrillo causa cáncer, y hasta le muestran el cáncer. Y la gente va y compra. ¿Qué dicen en las botellas de cerveza? Que el uso de bebidas alcohólicas produce muertes, causa esto. Si bebes no conduzcas, pero la gente igual. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el poder del maligno. Pero hoy usted ya no estamos bajo el poder del maligno. Estamos para hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, cuide de su salud. Y también cuide su cuerpo, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso, hoy hay a muchos cristianos, a muchos pastores, pastor, hacerse un tatuaje es pecado. Y a veces el pastor, para responderle, se va por un pocotón de lado y ni siquiera le da respuesta. Hermano Freddy, hacerse un tatuaje es pecado. ¿Perdón? Hacerse un tatuaje es pecado. Bueno, la Biblia dice que no debemos. Ya, pero ¿sí o no? Claro. Esa debería ser la respuesta más sencilla de todo el pastor. Sí, es pecado. Ahora, si quieres que te dé la respuesta larga, quieres que te demuestre a través de las escrituras que el pecado del tatuaje, ya, siéntate, vamos a tener un estudio bíblico. Pero de una, si había un hermano me dice, pastor, este es el pecado, dice la Biblia en Santiago, mira, algo tan sencillo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya es pecado. Entonces, ¿qué de bueno tiene hacerse un tatuaje? ¿Qué de bueno tiene hacerse un orificio en el cuerpo? Sea un piercing, un arete, hoy se meten en la lengua. ¿Qué de bueno tiene? ¿Qué de bueno tiene marcarse? Hoy la gente, de niños, ¿teníamos o no teníamos miedo a las inyecciones? Había unos que hacían un berrinche cuando le iban a poner una inyección. Hoy la gente pasa horas que le pinchan y le hacen y le ponen marcas, le ponen tinta en el cuerpo. Eso es contraproducente contra su salud. Y eso degrada la creación de Dios. Usted y yo somos creación de Dios, no somos una pared donde se nos va a pintar. No. Usted y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, nuestro cuerpo no es un lienzo para que lo pintemos, sino nuestro cuerpo es un templo para que el Espíritu Santo more y dirija nuestras vidas. Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Pero si cuidamos nuestro cuerpo, sobre todo más cuidemos nuestra alma y nuestro espíritu. No permitamos que las cosas de este mundo nos contaminen. Recuérdese lo que dijo Jesucristo. No lo que entra contamina, sino lo que sale de nuestro corazón. Porque de nuestro corazón salen los malos pensamientos, las malas palabras, los adulterios, las fornicaciones, los robos, la violencia, la maldad. Eso es lo que contamina al hombre. Por eso la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Seamos pronto para oír, tardo para hablar. Y otro consejo, y aquí tenemos a mis hermanos, tenemos a mi hermana Luz Marina, nunca se olvide de sus padres ancianos. ¿Qué dice Proverbios 23, 22? Mire lo que dice Proverbios 23, 22. Oye a tu padre
aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hoy que están haciendo aún muchos creyentes, el padre, la madre, como se dice afuera, el viejo, la vieja, ya no puedo, lo mando al asilo, me es una carga, ni lo visito. No, hermano, ¿qué dice? Y cuando envejeciere, no lo menosprecies. Es un deber de los hijos mayores, de los hijos adultos, cuidar de sus padres. Así como ellos nos cuidaron. La edad adulta es el tiempo de ¿qué? Mire, en la edad adulta es cuando se llega el momento de retribuir a nuestros padres los cuidados de ellos, que ellos tuvieron con nosotros. En la edad adulta vamos a enfrentar la vejez de nuestros padres y la palabra de Dios nos dice que debemos de cuidar a nuestros padres en su vejez, porque esto es algo bueno, esto es algo agradable delante de Dios. Eso no es una cosa solamente que vemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en 1 de Timoteo, el capítulo 5, el verso 4 dice así. Timoteo 5, 4 dice: porque si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pero hay algo también que pasa en la vida de los adultos. En muchos de ustedes tal vez ya pasó. Tal vez en la vida de mi hermana Mercy un día pasa. Un día los chicos, los hijos se tienen que ir. Los padres tienen que prepararse para ese momento. Hoy se habla acerca del complejo del nido vacío. A veces hay familias que tuvieron 5 o 6 hijos y de pronto el uno ya se fue, se casó, el otro también ya se casó, el otro tiene que ir a la universidad y después solamente se queda el esposo y la esposa y dice: nos quedamos solos, la casa ya no tiene la alegría. Y a veces hay muchos padres que caen en depresión. Prepárese para tener el nido vacío. Mire lo que nos dice en Génesis 24, primer libro de la Biblia, el capítulo 24 de Génesis, los versos 57 y 58. Mire, aquí están los padres y no eran creyentes, eran personas que tal vez tenían cierto conocimiento de Dios, pero eran paganos. Ellos hablaron acerca de una hija llamada Rebeca. Dice: ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Rebeca fue la esposa de Isaac. Isaac era un pariente un poco lejano de ella. El padre de Isaac quería una esposa para su hijo. Lo manda a uno de sus siervos a que le consiga, porque así era en aquellos días la costumbre. En aquellos días la costumbre mayormente era que los padres buscaban a una hija y los padres decían: ¿qué le parece, don Pedro, su hija para mi hijo? Ah, bueno, su hija es tanto. Bueno, hacen un contrato. Hoy ya es diferente. Hoy los chicos van, conocen a alguien. Pero recuérdese que primeramente los jóvenes tienen que estar buscando la dirección de Dios. Porque hay un consejo también para los jóvenes adultos: no os unáis en yugo desigual. Pero ¿qué pasa? Los padres a veces no se preparan para el momento en que sus hijos tienen que abandonar la casa. Ah, tengo que estudiar, papá. Póngase que un chico estudió, tal vez vive en una ciudad como Cuenca, estudió medicina, pero cuando le toca hacer la rural lo mandan a Ibar, lo mandan al oriente. Y si es hijo único, ¿cómo se va a sentir esa familia? Bueno, hoy tenemos el celular, las redes sociales y tantas cosas, pero nunca va a ser lo mismo. Mire, estos padres le dicen a su hija: hija, ¿te quieres ir con este hombre? Sí, me voy. Ella entendía que ya era el momento de que ella tenía que formar un hogar. La edad adulta es el tiempo de la despedida. Despedir a nuestros padres que van a la presencia del Señor, despedir a nuestros hijos que comienzan su propio camino. Tenemos que dejar recuerdos preciosos en la mente y en el corazón para que ellos nunca se olviden. Por eso es que hoy, aquellos que tienen padres mayores,
Valoren este tiempo con sus padres. Porque voy a poner un ejemplo. Usted lo manda al viejo, a la vieja, al padre, a la madre, al asilo, y después dicen, oiga, ¿sabe que falleció? ¿Usted cree que después esa persona no va a tener remordimiento? 5 o 6 años lo dejé en el asilo, y en esos 5 o 6 años, ¿cuántas veces lo visité? 1, 2, 3. ¿Usted cree que estaría bien que un hijo visite en 5 años 3 veces a su padre? Padre anciano. Yo no cuidé, me molesté. Muchos tienen después en su corazón remordimientos. No, prepárese. Todo tiene un tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de abrazar, tiempo de dejar de abrazar. Un día los hijos se tienen que ir. Y mantenga buenos recuerdos en su corazón. Por eso es importante, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy se ha dejado la costumbre de los cultos familiares, de los cultos devocionales. Haga cultos devocionales. Los días que no hay culto, hijo, una media horita, 1 horita vamos a tomar de tiempo, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a meditar qué el Señor tiene para nosotros. Vamos a escuchar una prédica de un buen ministro de la iglesia donde asistimos. Tal vez no pudimos ir en esta semana al culto, escuchemos la prédica, prestemos la debida atención, dejemos a un lado el teléfono, las demás cosas y vamos a enfocarnos en lo más importante. Eso va a ser buenos recuerdos cuando los chicos se vayan. Los padres van a decir, bueno, nosotros dejamos sembrada la semilla. Y hoy que tenemos los medios de comunicación, para que no haya esa soledad, siempre estemos en contacto. Enséñenle, los padres tienen que decirle, hijo, cuando tú te vayas, no te olvides de tus padres. Mantén siempre el contacto. Llámanos frecuentemente. Dinos cómo te va en tu universidad, cómo te va en tu matrimonio. No te estoy diciendo que nos cuentes todo, pero tampoco no te guardes secretos. Si hay problemas en tu hogar, para algo estamos los padres, no para no meternos en tu vida. Y eso tienen que entender los padres. Los padres no tienen que meterse en la vida matrimonial de sus hijos, pero pueden dar consejos a la luz de la palabra. Por eso es importante que en la niñez los padres siembren la palabra. ¿Para qué? Para después no meterse en la vida de sus hijos. Porque si usted le enseña a su hijo, hijo, tú tienes que ser responsable con tu mujer, tú tienes que ser responsable con tus hijos. Si te vas a casar, tienes que entender que le tienes que ser fiel a esa mujer. La mujer, si se va a casar, tiene que entender, ¿sabe una cosa? Si se casó, a un lado las amistades. No es que los fines de semana me iba con mis amigas. Eso era cuando era soltera. Cuando eres casada, tu prioridad después de Dios es tu matrimonio. Si tienes hijos, tu esposo es la prioridad después de Dios y de ahí vienen tus hijos. Porque a veces, ¿qué pasa? Llegan los hijos y el esposo es desplazado. No es que tengo que cuidar de los niños. Sí, hay que cuidar de los niños. Padre y madre tienen que cuidar. Pero padre y madre tienen que también entender que después de Dios lo más importante que tienen que cuidar es la relación con su cónyuge. Porque el hombre no es una carne con sus hijos. El varón es una carne con su esposa. La mujer es una carne no con sus hijos, la mujer es una carne con su esposo. Pero los padres, esos consejos, denlos en la niñez a sus hijos, para que cuando ellos formen su hogar, ya tienen una formación, una educación. Hoy estamos viendo a la palabra de Dios. Mi deber como un ministro de la palabra es darle a ustedes el consejo, pero ustedes, padres, vuelvan a hablar de estas cosas en casa. Y estas palabras que yo te hablo hoy estarán en tu corazón y las hablarás a tus hijos cuando vayas por el camino, cuando estés trabajando, en la casa, en tal lugar, de día, de noche, en todo tiempo, hermanos. Prepárese para el paso o el momento de las despedidas, pero sobre todo tenemos que asegurarnos que los hijos lleven en su corazón a Jesús como el Salvador.
Los hijos no son cristianos porque sus padres son cristianos. No, cada uno tiene que tomar su propia decisión. Finalmente, el consejo para los ancianos. Mire lo que nos dice, y aquí vamos a volver a Eclesiastés capítulo 12. Ya leímos o recordamos que en Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador. Mire lo que dice Eclesiastés 12, del verso 1 al verso 5. Dice así, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de las muelas, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán desde lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir. ¿Cuál es el consejo para los ancianos? Aceptar los cambios inevitables en su vida. Ay, que ya soy una carga. No. Y ustedes, hijos, hablen a sus padres, papá, mamá, no eres una carga. Estás discapacitado, ya no tienes la fuerza de antes. Es propio de la vida. Tú no eres una carga. Y los padres tienen que entender esto. Aceptar los cambios inevitables. Ah, ya no tengo la fuerza para correr, no corras. Hay personas con 70, con 80 años que todavía le están cocinando a sus hijos, a sus nietos. Ay, no, es que yo no quiero ser una carga. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te olvidas? No, es tiempo que descanses. Es tiempo que le dediques más a Dios. Deja a un lado las responsabilidades. Hubo un tiempo para que tomes muchas responsabilidades. Ahora es un tiempo para que dejes muchas responsabilidades en manos de otros. Aunque usted y yo quisiéramos ser fuertes y vigorosos toda la vida, los cambios por la vejez son inevitables y tenemos que aceptarlos con sabiduría y con contentamiento. Reconocer que no estamos solos, que no estamos abandonados, que Dios está con nosotros. Ay, me siento solo, dicen muchos mayores. ¿Qué dice la palabra del Señor para los adultos mayores? Mire lo que dice Isaías 43. Isaías 43, los versos 3 y 4. Isaías 43, versos 3 y 4. El que encuentre de lectura. Dice Isaías 43, versos 3 y 4. Porque yo, Jehová, Dios suyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios le está diciendo esto a todas las personas, pero de una manera especial tal vez para los adultos en este día. Que reconozcan que no están solos, que el Señor los formó, que el Señor los hizo, que el Señor dio su vida en rescate por ustedes. El Señor dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre estaré contigo, siempre te sustentaré. El Señor le dijo a Josué a la edad de 80 años, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Haga lo que tiene que hacer. No le digo que no haga nada. Los adultos mayores pueden hacer muchas cosas, pero hay cosas que ellos ya no las podrán hacer. Josué a la edad de 80 años, más de 80 años, tal vez 80, 85, todavía tenía fuerzas para ir a la guerra. Lo vemos a un hombre llamado Caleb que dice, cuando tenía 40 y tantos años tenía fuerzas. Hoy tengo 80 y tantos años y tengo las mismas fuerzas. Era Dios el que le daba. Pero usted
puede darse cuenta, ya no tengo la misma fuerza, pero puedo orar, puedo leer más la palabra de Dios, puedo hacer esto o aquello, puedo hablarle a otros de Cristo. Entonces, enfóquese en los planes, en los proyectos de su vida. Mire la vida pasada con agradecimiento a Dios. Recuerde todo lo que Dios le ha dado. Mire lo que nos dice Génesis 32. Génesis 32, los versos 9 al 10. Génesis 32, verso 9 al 10. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues mi callado pasé este Jordán. Pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy entre dos campamentos. Él estaba haciendo una mirada para atrás. Ya era un hombre mayor. Él podía ver que Dios lo había cuidado en esas etapas de su vida. Agradézcale al Señor. Que su corazón siempre sea un corazón agradecido para con Dios. Usted puede decir: ¿y por qué, Señor, permitiste esto en mi vida? Tal vez usted hoy y yo no entendamos, pero a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y finalmente, ¿qué es lo que tiene que hacer un anciano en sus últimos días? Prepararse para encontrarse con el Señor. Volvemos a Eclesiastés capítulo 12, los versos 6 al 8. Mire lo que dice Eclesiastés 12, del verso 6 al verso 8. Dice así: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Pero para que su vida no sea una vanidad, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en los primeros días de su adultez, si llega a formar una familia, si tiene una familia, en cada etapa de su vida, que la prioridad sea Cristo. Los ancianos, prepárense para su encuentro con el Señor. Este definitivamente es un consejo que aplica para todas las edades. ¿Y por qué le digo? Porque hoy niños, jóvenes, adultos, podemos morir en cualquier momento. Pero si usted está preparado con el Señor, sea que Cristo venga ahorita mismo, o sea que tenga a partir, usted sabe que cuando abra sus ojos estará frente a aquel que nos creó, aquel que con su soplo le dio vida a nuestro cuerpo, aquel que nos creó, aquel que nos tenía predestinados desde antes de la fundación del mundo. Gracias al Señor, porque desde el principio de nuestra vida hasta el final está con nosotros todos los días, hasta que lleguemos a nuestra morada celestial. Y finalizo este mensaje con lo que dice en Apocalipsis 21:6. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua, de la fuente del agua de la vida eterna. Busquemos a Dios en primer lugar y siempre meditemos en las Escrituras, porque en las Escrituras, en la palabra de Dios, hay consejos de Dios para cada etapa de nuestra vida. Amén.